Y mis amados, seguimos en esta mañana estudiando ese tema precioso acerca de la oración del Padre Nuestro. Colócate de pie ahí y vamos a orar para que esta palabra sea como martillo que rompe la roca y provoque en ti algo diferente. Señor, gracias en esta mañana por cada una de las personas que están aquí, los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes. Padre, yo te pido, mi Rey de la Gloria, que esta palabra, Dios del cielo, sea poderosa, sea contundente, sea como martillo que rompe la roca, que nos afirme en el propósito de buscar a Dios, de orar y de tener una buena relación contigo, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puedes sentarte. Escúchalo. Dios nos dejó a través de Jesucristo el modelo del Padre Nuestro para orar. Escúchalo bien. La oración es una comunicación con Dios en el ahora. Y toda buena relación está basada en una buena comunicación. Si tú tienes una buena relación con tus hijos, es que tú tienes una buena comunicación. Si tú tienes una buena relación con tu cónyuge, es que tú tienes una buena comunicación. Si tú tienes una buena relación con algunas personas, es que tú tienes buena comunicación con ellos. Y si tú tienes una buena relación con Dios, es porque eres un hombre, una mujer de oración. Porque sin oración no se puede tener buena relación con Dios. Y la oración es la manera como Dios dejó para comunicarnos con el Padre, a través de la oración. Y yo les decía que el deseo del Padre es que nosotros oremos diariamente. ¿Cuánto? Por lo menos una hora. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios en su misericordia a veces no oramos y nos contesta. Oramos 2 minutos y nos contesta. Y entonces mi experiencia propia la tomo como una doctrina. Y decir, no, es que en 2 minutos me contestó. Ayer no oré y me contestó. Esa es la misericordia de Dios conmigo. Diga conmigo, esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, mis amados, esa es la misericordia de Dios. Entonces, como Dios nos responde, algunos otros son buenos en recomendarle a la mamá, mamá, ore por mí. O algunos otros, allá, ore por mí, lleve esta ofrenda para que oren por mí. No queremos orar. Una buena relación está basada en una buena comunicación. Y una buena relación con Dios está basada en una buena base de oración. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que oremos ¿cuánto? Por lo menos una hora. Pero la verdad es que estamos entrando en este terreno precioso de tener una comunicación con Dios y por lo menos orar una hora diaria. Cuando tú oras una hora diaria, tu vida es disparada. Yo conozco personas que han tenido tiempos de oración de una hora diaria y eso fluye en revelación, en ciencia, en señales, en cosas, en milagros contundentes. Pero dejan de orar y vuelven a ser los mismos. Yo no sé si ese es tu caso, si ese es tu caso. Había tiempo que veías, tenías visiones, revelaciones. Dios te advertía acerca de tu casa, de tus hijos, de tu familia y vivías en una relación, una comunión con Dios. Pero dejaste de orar y ahora eres el mismo mortal que cualquier otro, con los mismos problemas y dificultades. Mis amados, hoy vamos a ver el tópico número 3 de la oración. ¿Cuál es? Venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. Mis amados, cuando tú dejas de orar, se termina la relación con Dios. Dios le oye cuando tú le das la total atención. Escúchame bien, una cosa es una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír, no dice por el escuchar. Aquí todos ustedes están escuchando. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Oír es en medio del ruido, en medio de lo natural, tú empiezas a decir, mire,
Oiga, oiga. ¿Se escucha? Oiga, oiga. Es una total atención. Y Dios quiere, mis amados, que ante Él tengamos una total atención. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y escúchalo bien, hay dos cosas que logran la total atención del Padre. Hay dos cosas que logran la total atención de Dios. El primero es el arrepentimiento. Una persona arrepentida logra la total atención de Dios. ¿Qué es arrepentimiento? Es aquello que te vuelve a traer a la presencia de Dios. Escúchalo bien. Sin arrepentimiento, no importa cuánto llores, cuánto patalees, cuánto grites, pero Dios no te va a escuchar. Porque lo que logra la total atención de Dios es el arrepentimiento. Es lo que te lleva nuevamente a tener la presencia de Dios, relación con Dios nuevamente. Y lo segundo es la justicia. Dice la palabra que por Jesucristo somos hallados justos delante del Padre, es decir, libres, sin culpa, mis amados. Y la justicia es estar totalmente sometidos y en obediencia a la palabra de Dios, a Dios y a la autoridad delegada. Algunos dicen, no, yo me someto a Dios, pero yo no necesito aquí en la tierra de someterme a ninguno. Esa persona es una persona rebelde y altiva. Y en cualquier momento Dios entra en un proceso de Dios para que pueda entender. Porque la justicia de Dios es cuando yo me someto en obediencia a Él, a Dios, a su palabra y a la autoridad delegada en esta tierra. Porque aún dice la palabra que las autoridades han sido puestas por Dios. Venga tu reino es el tercer tópico o etapa de oración. ¿Por qué venga tu reino? Escúchalo bien. Porque tú y yo no podemos permitir que reine en medio de nosotros la oscuridad, ni el robo, ni la injusticia, ni la corrupción, ni el caos. No podemos permitir. Dice la palabra, y no permites que en tu casa more la injusticia. Tú no puedes permitir que en tu casa more la injusticia, more la oscuridad, more el pecado, porque te haces parte de ese pecado. Mis amados, venga tu reino. Es esa declaración que nosotros estamos de acuerdo con Dios y que no permitimos que en esta tierra more la oscuridad, las tinieblas, que more Satanás. No queremos el reino de la oscuridad, queremos el reino de Dios. Venga tu reino. ¿Cuál reino? ¿Qué reino? ¿Qué es reino? Mis amados, un día cuando Jesús estaba ayunando, ¿qué estaba haciendo Jesús? Ayunando. Dice la palabra que vino el tentador, vino el diablo y le mostró los reinos del mundo. Mire lo que dice la palabra. Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya, esto es poderoso. Me impactó porque cuando tú vences la tentación, vences al diablo, entonces Dios te manda ángeles para que te sirven, te guíen, te ayuden y prosperen tu vida. Mis amados, el diablo en un momento donde Jesús estaba débil por el ayuno, dice que lo subió a un monte y le mostró las pirámides de Egipto. Le mostró el circo romano. Le mostró todos los reinos de aquel tiempo. En este tiempo le hubiera mostrado Manhattan, Miami, la capital mundial de los cruceros, Madrid, Roma, ¿cierto? París. Le hubiera mostrado Tokio. Le hubiera mostrado los reinos de la tierra. Le dice, mira, ¿sabe qué? Todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. Y el diablo hoy nos tienta de la misma manera. Le dice, te doy casa, carro, beca, todo esto te doy. Solamente te voy a pedir una cosita pequeña, que postrado me adores, te arrodilles ante el Dios. ¿Sabe cuál Dios? El Dios dinero. Hay muchos que andan arrodillados
ante el Dios dinero, porque el diablo a través del Dios dinero les da poder. Tienen poder. El diablo a través de este Dios dinero los hace esclavos. Y entonces les ofrece el reino del placer, el reino de la vanagloria, de la fama. Pero no le muestra a la gente después cómo terminan. El diablo le dice, mira, sírveme y te voy a darte todo el dinero que quieras. Solamente tienes que hacer esto o aquello. Vas a tener lo que quieras, vas a ir donde quieras, vas a poder tener las cosas que tú quieras. Solamente póstrate, arrodíllate ante el dinero. Pero no le muestra cómo termina esa gente. Esas personas generalmente terminan muertos. Los que hacen alianza con el diablo terminan enfermos, terminan sus hogares destruidos, terminan una nada. Y escúchalo bien, pensando en estos candidatos políticos, mira cómo es su familia, porque hay algunos que, por ejemplo, han tenido 3 hogares. ¿Tú te imaginas un presidente que haya tenido 3 familias? ¿Que le quedó grande tener un hogar? ¿Cómo va a gobernar nuestra familia? Por eso dice la palabra, por su fruto los conoceréis. El problema es que el diablo nos sigue embobando de la misma manera. Creemos que dice es por sus propuestas. Porque mis amados hermanos, no entendemos. La palabra dice, por sus propuestas los conoceréis, no por sus frutos. Y eso va para todo, eso va para ti, niño, joven que está buscando una esposa, niña que está buscando un esposo. Por su familia la conoce, tal como es la familia, es él o ella. No se equivoque. Eso es una realidad. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender que el diablo nos ofrece el reino del placer, el poder de la vanidad, de la fama, pero no le muestra a la gente cómo terminan. No le muestra cómo terminan. Estos candidatos ofrecen casa, carro y beca y el cielo aquí en la tierra, pero no muestran cómo van a terminar. No es por su propuesta lo conocerán, sino por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Miren, mis amados, pero venga tu reino. ¿Cuál reino? ¿Qué reino? ¿Qué es eso del reino? Pues, mis amados, la palabra de Dios nos lo explica. Jesús nos lo muestra claramente. Miren lo que dice Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y miren lo que dice Juan 18:36. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Algunos creen que el reino de Dios es de este mundo. Por eso algunos predican el evangelio de casa, carro y beca, porque creen que el reino de Dios es de este mundo. Dice la palabra, no, el reino mío no es de este mundo. Diga conmigo, el reino de Jesús no es de este mundo. Y cualquiera que quiera el reino de Jesús debe entender que no está aquí en este mundo, que aquí no lo vas a encontrar, sino mi reino. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Por qué? Porque el reino de este mundo es un reino de avaricia. El reino de este mundo es un reino de violencia, de oscuridad, de muerte. Mateo 6:31-33 dice, no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los incrédulos, se angustian por todas estas cosas. Es decir, que si tú te angustias, ¿por qué va a comer hoy? ¿O qué va a beber hoy? ¿O qué te vas a vestir hoy? Eres un incrédulo. Eres un igual que cualquiera del mundo. Porque eso dice la palabra, que los incrédulos son los que se angustian porque ¿qué va a comer hoy? ¿Qué va a beber hoy? ¿Qué se va a vestir hoy? ¿Qué va a comer mañana? Dice la palabra, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. Ayer comprando la carne para los jóvenes, estaba comprando chatas allá para darle a los chicos. Y entonces
la persona que me estaba colaborando fue a varios lugares y a buscar. Dice, no, porque es que el Día de la Madre lo que se vende es chatas. Y en diciembre lo que se vende es chatas. Pero en enero la gente compra hueso. Esos son los hijos del mundo. Porque nosotros compramos chatas en diciembre, en enero, en febrero, en mayo. Porque eso es lo que Dios nos provee. Ese es el Dios que tenemos, que nos bendice. Pero la mentalidad del mundo es otra. Por eso dice la palabra, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la persona que se afana por el comer, por el vestir hoy? Aquella persona que no busca el reino de Dios primero. Pero aquella persona que tiene una necesidad y viene a la casa de Dios a orar, a buscar a Dios, o se levanta en la madrugada, déjame decirle que Dios le provee y le da en abundancia. Por eso, mis amados, antes de pedir por nuestras necesidades, tenemos que pedir porque el reino de Dios sea establecido en la tierra. Venga tu reino. ¿Cómo orar en este punto? En nuestra oración. Mis amados, pedimos el reino de Dios en 4 áreas. Primero, pedimos que el reino de Dios se establezca en mi vida. Que el reino de Dios se establezca, ¿dónde? En mi vida. Que el gobierno de Dios se establezca en mi vida. Que las leyes de Dios se establezcan en mi vida. ¿Cierto? Yo no puedo pedir que el reino de Dios sea establecido en otra persona si primero no se establece en mi vida. Aquí vemos muchas personas que vienen clamando, ore por mi hijo, ore por mi marido, por mi mujer. Sí, porque está mal. Pero ellos no quieren buscar a Dios. Escúchalo bien. El juicio comienza por casa. Y si comienza por casa, empieza por mí. Primero por ti, que hoy estás escuchando la palabra de Dios. No te preocupes por los demás. Primero preocúpate por ti. Porque en cualquier momento Dios te va a llamar a cuentas. Algunos creen que el pecador es el hijo. Que el diablo lo oprimió y lo agarró en las drogas o en las malas amistades. Ese sí necesita. Pues yo soy bueno, yo soy buena, yo no necesito de Dios. Algunos creen que el que necesita de Dios es el marido que anda por ahí en malos pasos. O algunos creen que el que necesita de Dios es la mamá. Ellos no necesitan de Dios. El primero que necesita el reino de Dios en tu vida eres tú. Que tú lo conozcas, que tú le busques. Luego dice que el reino de Dios se establezca en mi casa, es decir, en mi esposa, en el caso mío, en el caso de las mujeres, en su esposo, en los hijos, en nuestra familia, familiares y conocidos. Y hoy hay un día especial. Y hoy estamos celebrando el Día de la Madre. Y las mujeres son guerreras, son intercesoras. Desde allí, Génesis 3:15, hay una pelea casada entre la mujer y el diablo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el diablo la herirá en el tobillo, pero la mujer le aplastará la cabeza. Eso es poderoso y eso es para ti, mujer. Por eso, tú tienes una autoridad poderosa para orar, para clamar, para orar por tu familia, para orar por tus hijos, para orar por ellos. Por ejemplo, ¿qué oraríamos por nuestros hijos? Conozco un caso que ya se los he referido. Una mamá que oraba por sus hijos. Y un hijo la escuchó que siempre oraba por él mismo. Y le dijo, mamá, usted no ora por mí. Siempre ora por mi otro hermano y no ora por mí. ¿Te pasa eso a ti? Ay, Carlitos, ese sí. Los otros, pero ese sí. No, tiene que orar por igual. Porque Dios es el que hace el milagro, no eres tú. Tienes que orar por igual por tus hijos. Ay, no, es que ese sí es el que me trae regalo el Día de la Madre. Entonces estamos aquí orando. Y entonces aquel hijo le hizo el reclamo a la mamá. Le dijo, no, yo sí estoy orando por ti. Estoy orando que me compre una nevera. Y a veces esa es la oración de la mamá, que me compre una nevera, que me compre la lavadora, que me ayude para el transporte, que me ayude para las vacaciones. Pero no, lo clave, mira por lo que tienes que orar, que conozca a Jesús, que sea libre del mal,
que sea lleno del Espíritu Santo, que aprenda a discernir entre el bien y el mal, que aprenda a hacer buenos negocios, que sepa escoger a sus amigos, que sepa escoger a su cónyuge, que se mantenga sexualmente puro para Dios, que honre a sus padres. Porque escuche, hay algunos padres que le dicen a los hijos: mi hijo, ¿para qué se va a ir para un motel? Eso es peligroso, mejor aquí en la casa, aquí por lo menos sé que está ahí. Eso es diabólico, eso es del infierno. Porque tú no puedes permitir que en tu casa more la injusticia. Hay padres que lo hacen. Por eso ten mucho cuidado, padre, cuando tus hijos le dicen: no, es que voy a hacer tareas allí donde la amiga, allí donde el vecino, porque tú no sabes qué clase de persona es y qué es lo que está planeando con tus hijos. Por eso ten los ojos abiertos ahí. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso ore que se mantengan sexualmente puros, que honren a sus padres, que siempre tomen en cuenta a Dios en todas las decisiones, que sean profesionales, que no se desvíen del camino. Declare que son cabeza y no cola, que son prosperados, que tienen la bendición de Dios, que lo van a conocer. Eso es una madre que ora, y escúchalo bien. Hay algunas peticiones que se demorarán años, pero algunas otras las vas a ver respondidas al día siguiente. Pero mientras tanto, sigue clamando. ¿Sabe cuántos, hasta qué edad tiene una mamá que orar por sus hijos? Hasta que ya no esté aquí en esta tierra. El hijo no, la mamá. Porque si el hijo se va primero, tiene que orar por los nietos que quedaron. La tarea es hasta que estés aquí en esta tierra, clamando por tus hijos, clamando por las cosas que son eternas, no por las cosas que son pasajeras. A veces nos preocupamos mucho por las cosas materiales, y eso es bueno, es parte de la petición. Pero hoy puede tener trabajo, mañana no. Pero lo único que no se pierde si se mantiene es la salvación. Eso se mantiene y es por la eternidad. Por eso haga declaraciones sobre sus hijos, que son bendecidos, que son prósperos, que son ilustres, que serán conocidos en la nación por temerosos de Dios, que honrarán a Dios, que serán personas muy, muy influyentes, que los recursos vendrán a ellos, que sabrán hacer negocios, que comprarán y venderán con la sabiduría de Dios. Eso es clave. Número 3, que el reino de Dios se establezca en nuestra iglesia. Mis amados, desafortunadamente el diablo, a algunos hermanos, lo único que pone a hacer de la iglesia es a murmurar y hablar mal de los pastores. Si no, miran internet, cuántas críticas, murmuraciones y calumnias hay contra los hombres de Dios. ¿Y eso sabe quién lo hacen? Cristianos. Gente que va al culto y toma fotos para luego subirla a las redes y mofarse de los pastores. Pero mi amado, aquí hay una nueva generación, una generación diferente, que en vez de criticar y quejarse de la iglesia, está orando, intercediendo por esta iglesia, porque Dios cumpla su propósito en él. Pero no solamente oramos por esta iglesia, oramos por los pastores de esta iglesia, oramos por la familia pastoral. Mis amados, ustedes, Dios quiere que oren por sus pastores. Eso dice la palabra: oren por sus pastores, clamen por nosotros, oren por la familia pastoral. Eso es clave. Pero también oramos por otras iglesias, que el avivamiento de Dios se glorifique, que podamos ver la bendición y la gracia de Dios, el favor de Dios, que las iglesias crezcan, el pueblo de Dios sea unido, que el pueblo de Dios haya una comunión, que el pueblo de Dios haya transformación. También oramos, mis amados, número 4, que el reino de Dios se establezca en nuestra nación. Que el reino de Dios se establezca en el sistema político. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? Mire que ya bajó el amén. Gracias por su sinceridad. Y entonces, ¿de qué hablamos de hacer la voluntad de Dios?
¿Será que Dios dice, ay, pobrecito, para que no se sientan mal? Usted vote por este, usted vote por este, usted vote por este y todos contentos. ¿No ven en las casas el esposo pensando en uno, la esposa en otro? Porque es que la iglesia, la casa es una iglesia pequeña. Y entonces, ¿dónde está hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde queda hacer la voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios que el hacer la voluntad de Dios mío me ha agradado. Y que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es perfecta. El diablo se inventó algo para meter en los cristianos, que es la voluntad permisiva. Es decir, sí, pero usted puede hacer lo que quiera, no se preocupe. Eso no es de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo no le voy a decir aquí, porque yo no soy Dios. Pero si tú le preguntas a Dios, Dios te va a mostrar lo que hay en su corazón. Y tú vas a hacer la voluntad de Dios. Y te vas a llenar de gozo y alegría. Porque estás agradando a Dios y no a los hombres. En esto hay una cantidad de opiniones. Los profesores por uno, los taxistas por otro, los comerciantes por otro. Porque cada uno trata de defender sus intereses, ¿sí? Y eso no es malo, que tú defiendas tus intereses. El problema es que todo en este mundo es movible. Lo único que no se mueve es la roca, que es Cristo Jesús. A ese es que tienes que rendirle fidelidad. A ese es que tienes que creerle. A ese es que tienes que seguirle. Eso es poderoso, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios le va a mostrar. Y si tú estás confundido, Señor, yo no sé qué hice. Allá el pastor me dice una cosa, la pastora dice otra cosa. Allá, y no es que estamos aquí en desunión, sino, no, yo le entendí una cosa al pastor, yo le entendí otra cosa. Allá el patrón me dice por allá, el del taxista me dice otra cosa. Yo no sé qué hacer, Señor. Eso está como cuando una vez sufrí un accidente cuando trabajaba de cocinero en el Club Los Lagartos. Tenía alrededor de 19, 20 años. Y me quemé con alcohol prendiendo un samovar. Estábamos en el día. Y esos samovares se prenden con alcohol. Y en pleno día, pues esa llama no se ve. Y entonces traté de prenderlo y me quemé en una rodilla. Y llegó la gente y decía, no, échese mostaza. O no, otro, échese clara de huevo. Otro, échese limón. Y yo, al fin, ¿qué me he hecho? Así nos pasa lo mismo con la votación. Uno le dice una cosa, otro le dice otra cosa, la televisión le dice otra cosa, el abuelo le dice, le manda otro meme, otra cosa. ¿A quién le hacemos caso? Pues yo le digo, hágale caso a Dios, que no va a perder. Ese voto no va a perder, porque ese voto perdura por la eternidad. Es para siempre, porque obedeciste a Dios y no a los hombres. Porque le creíste a Dios y no a los hombres. Mis amados hermanos, eso es claro. Una de las cosas que yo analizaba en estos días, ¿por qué los jóvenes todos tienen inclinación a la izquierda y al comunismo? Y si no, pregúntenle a los jóvenes, ¿por qué? Porque la mayoría de los jóvenes están con los profesores de los colegios públicos y privados, por lo menos la mayoría de la semana. Y allí los están bombardeando. Los están bombardeando con izquierda, con comunismo. ¿Y por qué los profesores están aliados con el comunismo? Porque ellos son muy fuertes con el sindicato. Y los sindicatos promueven mucho la izquierda. Y promueven mucho la rebelión contra la autoridad. Y ustedes saben que eso no es de Dios. ¿Quién fue el que se rebeló contra la autoridad? Satanás. Entonces, mis amados, ya pueden entender por qué los jóvenes piensan izquierda. No solamente en eso, en la universidad. Mi hijo llegaba llorando el primero y segundo semestre. Decía, no, llegaba cargado de todas las infamias y las cosas que allí los profesores hablan de las iglesias de Dios, ¿sí? Y claro, los influencian. Los influencian. Algunos son movidos, algunos salen, entran a la universidad cristianos llenos del Espíritu Santo y salen ateos maldiciendo a Dios porque se dejaron contaminar.
Por eso como papás tenemos que estar ahí cubriéndolos, escuchándolos, diciendo: papi, no se preocupe, escúchelo. No se ponga a convencerlos porque nunca los convencerá. Conviértanse en ellos a ti, no tú a ellos, porque el único que los convierte es el Espíritu Santo. Claro, los que han vivido en los sindicatos están ahí, aún cristianos. Claro, 20, 30 años ahí, todos los días, hoy con marxismo, con leninismo, con canciones de izquierda. Qué triste se oyen las gotas en las casas de cartón. Eso lo influencia. Yo en los barcos estuve con un salvadoreño. Ustedes saben que El Salvador tuvo una tremenda guerra civil. Y la canción que ellos ponían siempre era canciones de protesta. Y era: qué triste se oyen las gotas en las casas de cartón. ¿Y por qué? Por esa oligarquía, por esos ricos, por esas tal cosas. Y la gente la van impregnando de esto. Y algunos, claro, están contaminados por eso. 10, 20 años sirviendo en un sindicato, escuchando lo mismo. Están contaminados y alaban al Señor, cantan al Señor. Pero por dentro hay una rebelión, porque fueron influenciados. Los niños, todos 11 años ahí en el colegio, escuchando siempre a los profesores de izquierda, de todas estas cosas. Desafortunadamente, la mayoría de los profesores fueron allí a profesionalizarse, a hacer doctorados en Rusia, y son contaminados con eso. Y entonces leen la palabra de Dios, alaban al Señor, pero en cuanto a izquierda y derecha, ya tienen definido. ¿Por qué? Porque ha sido toda una vida de adoctrinamiento. Ha sido toda vida de dardos, de pensamientos, ¿cierto? De cánticos. Y entonces las personas terminan hablando así. Terminan de esta manera. Terminan ahí. Entonces, mis amados, una de las cosas que dice la palabra, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo te reto a que le hagas la voluntad de Dios en este voto. Que no votes por lo que te dice tu mamá, tu papá, tu amigo, el vecino, el jefe, sino por lo que te dice Dios. Y yo sé que algunos que aman y que realmente anhelan hacer la voluntad de Dios, van a tener sueños. Esos que están confundidos no saben qué hacer. Van a tener sueños ahí, visiones de Dios que les va a decir claro. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le va a mostrar. El que no, el que ya dice yo por eso, sencillamente ya tiene definido. Entonces, mis amados, tengamos en cuenta esto. Bueno, aquí ya voy a terminar. Y como estoy hablando de este tema que es tan candente, yo quiero mostrarles una situación. Lo óptimo sería votar por un presidente que tuviera temor de Dios, ¿cierto? Cristiano. Como Guatemala, que tiene un presidente cristiano, ¿cierto? Como Costa Rica, que casi alcanza a tener un presidente cristiano. Como han habido presidentes cristianos, ¿cierto? Y como en algunos otros países, como Corea del Sur, que han tenido presidentes cristianos. Pero la verdad es que ninguno de esos 5 o 6 candidatos es cristiano. Pero mire lo que dice la palabra. Colóquese de pie, mi amado. Y yo quiero mostrarle lo que dice la palabra. Segunda de Crónicas 36, 23. Proyectémoslo. Segunda de Crónicas 36, 26. Dice: así dice Ciro. ¿Quién era Ciro? Era el rey de los persas. ¿Era cristiano? No, era pagano, era mundano. Dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha dado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y que suba a edificar. Aleluya, esto es poderoso. Era un pagano, no era cristiano, pero recibió una orden de Dios. Por eso podemos colocar el nombre del presidente que Dios determinó para Colombia. Ahí dice: así dice al presidente que Dios eligió.
es el presidente de Colombia. Jehová, el Dios de los cielos, le ha dado a esta nación para que la gobierne y le ha mandado que edifique casa para Dios en Colombia. Y quien entre vosotros de su pueblo sea con Dios, que suban a edificar. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a edificar con el presidente? Que es la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene? Es el Ciro de Dios para este tiempo, para hacer la voluntad. El problema, mis amados, es que nosotros creemos que Él es solo. No, el trabajo inicia por casa. Transformación y cambio. Venga a tu reino. Es el tercer tópico de oración.